¿Cómo están? Este 2013, por supuesto, y como ya lo fue el año pasado, Europa va a concitar la atención de los mercados internacionales, también del análisis que se haga día a día y por sobre todo de la política internacional que se vive en estas fronteras. ¿Qué va a pasar este año? ¿En qué situación se encuentra? Vamos a conversar en esta entrevista con el director del Instituto de Economía de la Universidad Gabriela Mistral, Eric Heindel. Eric, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Un gusto estar aquí. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de un tema complicado, un tema que ya vimos el año pasado. Muchos análisis hablaban de una Europa que se iba resquebrajando, un euro que iba perdiendo su potencia que tuvo hace años y por sobre todo proyecciones que hablaban de que el 2012 se tocó fondo y que ya el 2014 podríamos ver una recuperación. Mi primera pregunta, ¿tocó fondo Europa? No, yo creo que desafortunadamente no. O sea, esta cosa está recién empezando. O sea, el problema de Europa es su situación fiscal. Hay alrededor de 7 países, sobre todo del sur de Europa, que tienen déficits fiscales que simplemente no permiten sostener la relación deuda-producto estable. Claro. Y por lo tanto, si no reducen su déficit fiscal, al final no van a poder pagar sus deudas. Entonces, en el fondo, la única opción viable para estas economías es reducir drásticamente sus déficits fiscales y llevar a niveles tipo 2% del PIB de déficit fiscal, números que más o menos, dado las tasas de crecimiento que tienen estas economías, logren estabilizar los niveles de endeudamiento actual. ¿Y cuáles son las herramientas que se pueden utilizar acá? Porque tenemos claro que los países más complicados como Grecia, como España, Italia también, que ahí sí da un poco de temor, tienen un dinamismo económico que no podría sustentar justamente esta reducción del déficit. ¿Qué se puede hacer ahí? Claro, lo que ocurre, a ver, aquí, como todos estos países tienen una moneda común, son 17 países con el euro, la política monetaria para ellos no existe. O sea, ni política monetaria ni política cambiaria. Claro. O sea, solo tienen política fiscal. Entonces, y esa es la que está fallando, digamos. Entonces, lo que tienen que hacer claramente es reducir gastos fuerte. Con medidas que son bastante impopulares porque son muy extremas. Todas las medidas de reducción de gastos son impopulares. Pero estas de por sí son medidas bastante fuertes. Fuerte. Y a lo mejor en algunos países aumento de impuestos. Por ejemplo, en el caso de España subieron el IVA, en otros países también han subido. En general, los países europeos son países de alta tributación. Por lo tanto, no hay mucho espacio para subir impuestos. Por lo tanto, el grueso del ajuste tiene que darse vía reducción de gastos. Ahora, al producir esta contracción fiscal, las economías entran en recesión, digamos, que es un poco lo que estamos viendo que está pasando. Y como todas estas están interconectadas, están ese efecto dominó que se habló mucho a Europa entera a recesión. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? En el fondo, hasta que no hayan topado, logrado los déficits fiscales meta, no puede, la contracción fiscal tiene que seguir manteniéndose. Recordemos que esa meta es de un 3%. 3 es Maastricht. Maastricht, ahora, cuando uno mete matemáticamente, digamos, y ve cuál es el nivel que se necesita sostener, más bien 2. Pero convengamos que entre 2 y 3. Y ninguno de los países lo cumple y de hecho lo dicen abiertamente. Muy difícil ninguno lo cumple. En realidad, a ver, quizás hay que hacer una excepción. En el caso de Italia, Italia es el que mejor ha hecho su pega, porque partió con niveles de déficit fiscal sobre 6%, especialmente cuando asumió el último primer ministro, que entiendo que está renunciado, Mario Monti. Y bueno, la verdad es que Monti hizo un trabajo extraordinario. Cuando uno se fija, el año pasado terminó con un déficit fiscal del orden de menos 2,8. O sea, ya entró dentro de las bandas de Maastricht. Tiene una deuda muy fuerte, la deuda pública italiana es 1,2 veces el PIB, o sea, 2 veces lo que pide Maastricht, pero eso ya no es algo que sea fácil solucionarlo. Pero de hecho yo creo que Italia un poquitito más de restricciones y ya Italia probablemente sea el primer país que salga a flote de este ajuste. Tiene todos los elementos para recuperarse. Exactamente, tiene todos los elementos. Pero todo el resto yo les veo cara de 2-3 años más, porque uno ve, por ejemplo, el caso español. El caso español partió cuando asumió Rajoy, tenía un déficit fiscal del orden de 8 puntos del PIB. Hizo todo un acuerdo con el fondo y pusieron una meta de bajar de 8 a 5,4. 5,4 era la meta que tenía. Si uno se fija, terminó en 6,7. O sea,
no apretó lo suficiente. Claro. Por lo tanto, ese 6,7 en el fondo este año probablemente tiene que bajar a 4,5 y después de 4,5 ahí recién estamos bajo el 3. Claro. O sea, por lo tanto, cuando uno ve... en el papel uno podría hacer este ajuste en un año, digamos, pegarse un apretón de 4 o 5 puntos del PIB, pero la verdad es que los países políticamente no lo resisten, ¿eh? Y en realidad los apretones que Europa ha podido pegar son más bien de 2 puntos, eso es un poco lo que uno ve. Ahora el problema es que las tasas de desocupación se han disparado muy fuerte. Están en cifras récord. Récord. Por ejemplo, España, a septiembre, el último dato conocido, estaba en 25,8% de la fuerza de trabajo, y Grecia, que le sigue, en julio llevaba 25,1%. O sea, cuando un país ya tiene más de un cuarto de la fuerza de trabajo desocupado, eso ya genera un problema social tremendo. Y bueno, en el fondo uno ve en las noticias que en España hay protestas fuertes, en Grecia también. Entonces, de repente, esos países tienen el problema de la viabilidad política de seguir apretando. Y lo peor es que uno ve que este apriete tiene que continuar unos 2-3 años más, porque eso es lo que indica la simple matemática. Otra cosa es que vengan discursos y todo, pero los fríos números muestran que esta crisis va para largo. Eric, ¿qué pasa con el Banco Central Europeo? Te voy a hacer una pregunta con 2 patas, se podría decir. Primero, ¿cómo ha sido el rol? ¿Cómo actuó durante el año pasado? Y segundo, ¿cuáles son las grandes obligaciones que tiene esta entidad que un poco va de la mano a supervisar, va a ayudar? Tiene varias funciones que en algunos minutos como que, digamos, compiten entre sí. O sea, son bastante ayudar, pero a la vez supervisar. Banco Central Europeo ya está, por supuesto, inyectando desde el año pasado dinero a las economías, pero son dineros que finalmente se tienen que pagar y también es un problema que se va arrastrando. ¿Cómo ves tú este rol? Claro, a ver, el rol es muy complicado. De hecho, el problema es que el Banco Central Europeo es el Banco Central de las 17 economías, las que están bien y las que están mal. Entonces, Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, de hecho ha sido, yo encuentro, bastante valoroso de que se ha jugado por tratar de mantener Europa dentro del euro. Claro. Entonces, el caso más complicado, que era Grecia, que se le estaba escapando del euro, apoyó su sistema bancario y todo, pero contra las reformas, contra un paquete de reformas claras que llevara a Grecia hacia una situación de deuda sostenible, por lo menos de la mitad de la deuda, porque recordemos que se condonó ya le condenaron la mitad de la deuda, pero le dijeron la otra mitad páguenla. Entonces, para pagar la mitad, imagínense, en el fondo tienen que tomar las medidas que un poco están tomando. Ahora, eso armó una crisis política en Grecia tremenda. De hecho, ninguno de los países con problemas, los sistemas políticos lograron, ningún primer ministro logró sobrevivir. Claro. O sea, en todos fueron cayendo de a poco. Y bueno, en el caso de Grecia se armó un gobierno de unidad nacional en que están prácticamente todos los partidos políticos más importantes bajo esta idea de salvemos Grecia, y resulta que, ¿cómo se llama? La verdad es que los pobres griegos todavía tienen una de las caídas más fuertes de producto de Europa, más de 6% cayó la economía griega el año pasado, la tasa de desocupación disparada sobre 25%. Entonces, la situación es bastante complicada, es muy compleja, y sobre todo, como es muy largo todavía el ajuste, uno no sabe si van a ser capaces de sostenerlo hasta el final. Pero la solución sería que Grecia saliera del euro, un elemento que se habló, que generó bastante tensión, pero que finalmente se fue moderando en términos de no queda otra aquí, y que podría ayudarlo más que perjudicarlo. Claro. A ver, puesto en otras palabras, si Grecia no tuviera el euro y tuviera una moneda propia, obviamente muchos de estos problemas no existirían. Claro. O sea, en el sentido, uno dice, teniendo esta flexibilidad, uno ve que el caso de Inglaterra, que tiene moneda propia, tiene números mucho peores y nadie está preocupado. Tiene un déficit fiscal de 8,4% del PIB, mucho más alto que el griego. Claro.
Y en el fondo, en ese sentido, uno podría pensar que Grecia con un dracma podría generar un equilibrio macro en que no estaría pasando esta pellejería. El problema es el cambio. Claro, ¿cómo pasa del euro al dracma sin generar una quiebra masiva en Grecia y sin incluso con repercusiones en el resto de Europa? Entonces, en ese sentido, no han descubierto la fórmula mágica es difícil salirse de estos sistemas una vez que uno está metido. Claro. Y aparentemente los griegos, al haber hecho los pros y contras, parece que encontraron que la mejor solución era, o sea, el mal menor es un poco el que están sufriendo, porque en el fondo la transición, la verdad es que podría generar una situación es bastante más caótica, costosa, digamos. finalmente. Claro. Así que la situación sigue siendo complicada, así que no vemos que haya tocado fondo. No ha tocado fondo. La verdad es que esto es como una recesión en cámara lenta. O sea, uno al comparar otras recesiones, por ejemplo la crisis subprime, bueno, que ahí esa se detonó en Estados Unidos y todo, esa fue bastante más virulenta. Esta es una crisis, de hecho Europa es casi el mismo porte económicamente que Estados Unidos, o sea, claro. En ese sentido, pero como que Europa lo ha ido manejando como que esto es una caída más lenta y más, no sé si es mejor, los números de caída son de hecho menores, pero todo indica que este es un ajuste más tortuoso, digamos, en el sentido de que va a durar más es para más largo. Es para más largo. Bueno, va a estar complicada la situación, pero por supuesto hay que analizarla y ver los efectos que también puede tener en el resto de las economías, considerando que estamos en un mundo globalizado y finalmente eso también pesa. Claro. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Encantado. Y a ustedes ya lo dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFT.